Buenas chicos, estamos aquí en otro video matemático sobre intervalos numéricos. En este video veremos qué es un intervalo a continuación. Entonces tenemos que un intervalo es cuando se desea hacer referencia a todos los números reales, dando extremos de ellos. Ok, por ejemplo, tenemos una recta numérica que representa todos los números reales, pero si vemos solo aparecen los números enteros. Entre cada número entero hay una cantidad infinita de números. Entonces, para un intervalo nada más mencionamos los extremos entre los cuales están. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos los números entre menos 4 y 0, incluyendo el menos 4 y el 0. Esto se representaría en una notación de corchetes de la siguiente manera. Ya más adelante les explicaré cómo ubicar los corchetes y los otros tipos de representación. Entonces, que ahí diríamos que está cerrado porque incluimos los extremos. El otro tipo de representación, por ejemplo, les digo que me digan los números de menos 1 a 2. En este caso, contando del menos 1, pero que no me cuenten el 2. Entonces ustedes empezarían diciendo, por ejemplo, menos 1, menos 1,9, menos 0,9, perdón, y llegaríamos hasta el 1,9999, etcétera, etcétera, pero no consideraríamos el número 2, para que lo tengan presente. Esto se representaría en forma de corchetes de esta forma. Igual como les dije anteriormente, ya pronto veremos cómo anotar eso y por qué se anotan así. Tipos de intervalo. Los intervalos existen de varias clases. Los cerrados, que son los intervalos en los que se consideran los extremos. Los intervalos abiertos, que es cuando no se consideran los extremos. Tenemos los intervalos semiabiertos o semicerrados, que es cuando se dan uno de los extremos, en los extremos, uno de los extremos es abierto y el otro es cerrado. Esto implica que uno se cuenta y el otro no. O sea, uno está incluido y el otro no. Y los intervalos infinitos, que son aquellos intervalos en los que tenemos un inicio, pero no sabemos dónde terminan, o tenemos un final, pero no sabemos dónde inició ese intervalo. O sea, no tenemos un inicio. Ok, esos son los 4 tipos de intervalo que tenemos que tener en consideración porque de acuerdo con ellos hay una notación específica. Entonces, la notación de conjuntos, recordemos, hay varias. Está la notación de diagrama, que es con una figura geométrica en la cual introducimos el conjunto. Pueden ser letras, números. Recuerden que un conjunto nada más tiene que cumplir ciertas características en común. El diagrama puede ser cualquier figura. Por lo general se usan elipses o óvalos. Entonces hay que tener ese cuidado. Está la notación simbólica, que es muy utilizada. Entre llaves, lo que significa que adentro está el conjunto. Tenemos una descripción simbólica usando símbolos matemáticos que representan algo. Entonces, por ejemplo, la primera parte en esta notación simbólica nos hace referencia a que tenemos un número que pertenece al conjunto de los números naturales. Luego de eso seguiría una característica particular de ese tipo de número. Nos dan una indicación que el número está con un inicio en 2 y finaliza en 6. Entonces tenemos una cantidad de números entre 2 y 6. Luego la notación de corchetes. Tenemos corchetes cerrados, que es con lo que yo le llamo las patitas de los paréntesis hacia adentro, o con las patitas hacia afuera, y dentro de ellos podemos meter los valores del inicio y del final del intervalo, considerando que entre 2 y 3 hay infinidad de números, ¿verdad? Esto también se puede mezclar, puedo poner un paréntesis cerrado con un abierto y viceversa. La representación gráfica se utiliza cuando vamos a usar la recta numérica. Para efectos de
dibujo de algún intervalo, yo normalmente no pongo el resto de números que están ahí en el centro. En algunas situaciones sí, pero para reducir el tiempo y trabajar en clase se pueden poner solo los extremos y la representación con las bolitas que están ahí, una pintada y una sin pintar. Una representa cerrado y la otra abierto. Para mí, la mejor opción es hacerlo así elevado. Hay otros libros y hay que lo hacen encima de la línea, pero normalmente no se aprecia mucho si está de dónde a dónde va el intervalo, y por eso es que no me agrada mucho ese tipo de representación. Yo siempre las hago un poquito más elevado para que lo tengan presente. Ahora, vamos a ver lo que es la simbología. Si vieron, en cada una de esas representaciones de conjuntos había una simbología específica. Entonces la vamos a ver de acuerdo al tipo de notación y al tipo de intervalo. Aquí no puse ni el intervalo semiabierto ni el infinito, dado que utilizan casi que la misma representación porque se mezclan, entonces está en lo presente. Si yo digo que un valor está cerrado, gráficamente represento con una bolita pintada. También se puede dar el caso en el que no se ponga la bolita y representa que es un intervalo cerrado. El abierto se representa con nada más como el círculo, o sea, el contorno. En la parte de corchetes, como ya habíamos dicho, los cerrados son con las patitas hacia adentro y los abiertos van con las patitas hacia afuera. Y en la parte de comprensión hay una parte que normalmente uno pone que es fija, pero para indicar si es cerrado o es abierto, va con las boquitas de mayor y menor que. Si tenemos un mayor igual que, se dice que es cerrado. Y si tenemos un mayor o un mayor nada más, entonces se dice que el intervalo es abierto. Vamos a ver cómo se utiliza esto para pasar de una notación a otra. Por ejemplo, si tenemos un conjunto en notación simbólica, como en este caso, y me piden que lo pase a notación de corchetes y gráfica. Entonces nuestro primer paso es verificar el tipo de boquitas de mayor y menor. En este caso tenemos una que significa que el intervalo es abierto por el lado del 2, y en el lado del 6, si vemos, tiene la rayita al igual, quiere decir que de este lado es cerrado. Entonces vamos a hacer las notaciones, notación de corchetes y notación gráfica. Dado que es abierto del lado del 2, el paréntesis va a ir con las patitas hacia afuera, y como es cerrado del lado del 6, el paréntesis va a ir cerrado del lado del 6. Si vemos la representación, ambos quedan hacia la misma dirección, y en el centro de ellos los extremos, que son el número 2 y el número 6. Para la notación gráfica, lo primero que vamos a hacer es hacer la recta. Como les digo, yo por lo general solo anoto los extremos del intervalo, entonces en este caso anotaría el 2 y el 6. Haría un rectangulito y ahí ubicaría lo que es la representación gráfica. Como es abierto, voy a poner una bolita sin pintar, y como el 6 es cerrado, voy a pintar la bolita y ya quedaría la representación gráfica. Como ven, no es nada complicado, es muy sencillo. Veamos otro ejemplo. Representar la notación de corchetes que se presenta ahí en notación gráfica y simbólica. Entonces, primero vemos los paréntesis. Ambos están hacia adentro, quiere decir que son paréntesis cerrados, es un intervalo cerrado. Al igual que en la notación anterior, para la gráfica empezamos haciendo la línea, ponemos los valores numéricos de los extremos, ponemos el rectángulo, y como ambos son cerrados, deberían llevar una bolita pintada para cada una de las representaciones. En la notación simbólica, tenemos que tener el cuidado de anotar las llaves, siempre poner la parte que dice X que pertenece a R, dado que estamos en el intervalo real, y un slash y la característica que nos indica de dónde a dónde va este intervalo. La forma sería poner los dos valores, en este caso el 2 y el 3, en el centro la X, que puede cambiar. Si ustedes no ponen X que pertenece a R, ponen Y que pertenece a R, entonces sería una Y o la letra que quieran poner. Normalmente se usa la X. Entonces en el centro la X
y de acuerdo a lo que dice la parte que está encerrada en rojo, que son cerrados, el tipo de simbología de las boquitas de mayor y menor que en este caso sería la barrita con el igual. Recuerden que la puntita de la boquita, como se le dice habitualmente, va hacia el número menor y siempre van a ir a la misma dirección. Nunca tienen que ir encontradas, o sea, nunca tienen que ir una puntita de la boquita hacia la derecha y la otra a la izquierda, siempre tienen que ir en la misma dirección como se ve en la representación. Sigamos con otro ejemplo. Esta vez les doy la representación gráfica y les pido las otras dos notaciones. Entonces, como tenemos un 2 negativo y un 4, revisamos cómo son las representaciones arriba. Entonces tenemos una bolita pintada que sería cerrado, una bolita sin pintar que es abierto. Entonces la notación de corchete sería el primer paréntesis, el que está a la par del menos 2, con las patitas hacia el lado del 2, o sea, como abrazando al menos 2, y el abierto con las patitas hacia afuera. Entonces ponemos los paréntesis, vemos los dos hacia la misma dirección, que suele pasar cuando son semi, ambos paréntesis van a ir siempre a la misma dirección. En la notación simbólica ya les dije la llave, el X que pertenece a R siempre, el slash. Ponemos los dos valores, que en este caso son el 2 negativo y el 4, en el centro la letra y la representación que corresponde. Recuerden, entonces, como el 2 es cerrado, lleva al igual, como el 4 es abierto, no le pongo el igual. Luego tenemos otra notación simbólica, esta vez, y les pido que me la anoten en notación de corchetes y gráfica. Se las estoy poniendo varios ejemplos porque si han visto, unos son solo cerrados, otros son semiabiertos o semicerrados y otros son abiertos. Entonces es importante tener este precedente. En este caso, la notación de corchetes, ¿verdad? Verificamos el tipo de símbolo. Ambos son para abiertos. Entonces quiere decir que las patitas van hacia afuera y ponemos el valor que serían 0 y 7. Para la notación gráfica, la recta, los números, el 0 y el 7, el rectángulo y encima las bolitas sin pintar que representan los abiertos. Tener cuidado con eso. Ahora vamos con una notación que intervalo que es el infinito. En el infinito tienen que tener mucho cuidado porque los infinitos en corchetes siempre van abiertos. Entonces tener ese precedente. Por ejemplo, aquí dice que vamos del 4 al infinito positivo. O sea, hay que tener cuidado ahí. Cuando hacemos la notación comprensiva vamos a anotar la llave, el X que pertenece a R normal. Como solo tenemos un número, anotamos el 4, que es cerrado. Y el infinito vamos a ponerlo con una letra X. Como ya les dije, la letra varía dependiendo de la letra que ustedes hayan puesto al inicio. Y en el centro, entre el 4 y la X, van a poner la notación simbólica del número. En este caso, el 4 es cerrado, entonces va a ir la boquita del mayor y menor que. Con el igual. En la notación gráfica, igual hacemos una variación, ponemos la recta, solo ponemos en este caso el número que aparece, que es el 4. Vamos a hacer una barrita y en lugar de hacer un cuadrito, vamos a hacer una flecha en dirección hacia el infinito que estamos. En este caso estamos hacia el infinito positivo. El infinito positivo es a la derecha. Ahí lo tenemos. Y la bolita que representa que es un paréntesis cerrado, aquí por error lo puse abierto, entonces ya ustedes saben que tienen que pintar esa bolita para que tengan ese cuidado. Luego vamos a otro ejemplo de infinito, esta vez se los doy en notación gráfica y se las pido en las otras dos notaciones. Recordemos la flechita, va hacia la izquierda, por lo tanto es el infinito negativo. Tenemos que es abierto, porque la bolita está sin pintar, en el 5. En la notación de corchetes, entonces el negativo siempre está a la izquierda.
Entonces anotamos el símbolo de infinito negativo, que es como un 8 acostado, como le dicen algunos de mis estudiantes. El 5 negativo a la par. Y como el 5 es abierto, ambos paréntesis van con las patitas hacia afuera porque el infinito siempre es abierto. Siempre, siempre. Y para la notación por comprensión, que ahí también me equivoqué en la parte del cuadrito porque dice notación gráfica. Ahí disculpen, chiquillos, como saben, no somos perfectos y algunas veces se nos van ciertos detallitos. La notación por comprensión sería X que pertenece a R, un slash, la X en el lado del infinito que estamos, entonces en este caso estamos en el infinito negativo, la X iría de primero, luego el número, y en el centro la boquita de mayor o menor de acuerdo a la posición que quieran. Entonces en este caso sería la boquita de menor que para representar la notación por comprensión. Y ese serían algunos ejemplos de notación de intervalos y cómo transformarlo de una a otra. Bueno chicos, si les gustó el video, denme un like, suscríbanse al canal para recibir notificaciones de los nuevos videos. Muchas gracias, hasta pronto.